Reciban todos y todas un cordial y fraternal saludo de paz y unión. Espero que se encuentren todos muy bien. En el presente video vamos a tocar la temática de resolución de conflictos, ¿sí? Pero centrándonos en la estructura de los conflictos a partir del principio de la no violencia. Les habla Julián David Jerez Ortiz. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Pertenezco al programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En primera instancia, como ya se les está presentando, vamos a abordar con el Observatorio de la Conflictividad qué es eso de los conflictos. En primera instancia, vamos a dialogar para solucionar los conflictos. Un conflicto surge principalmente cuando dos o más participantes tienen intereses opuestos y no existe un árbitro o mediador legítimo que facilite la resolución pacífica de dicho conflicto. Recordemos que influyen varios aspectos, pero ¿sabían que existen dos tipos de conflictos? Existe el conflicto natural, es decir, surge cuando dos o más personas tienen intereses opuestos y no existe un árbitro o mediador legítimo que facilite la resolución pacífica del dicho conflicto. Las personas de la comunidad en desacuerdo pertenecen a la misma y defienden sus intereses inspirados en el bien común. Las partes en desacuerdo cumplen con las reglas del juego de forma pacífica y su fin último es mejorar la situación actual. A pesar de las diferencias, se abren espacios para el diálogo y la mediación junto con un uso constructivo de la información. Todas las partes reconocen que el respeto a la ley y las instituciones son la base para solucionar las diferencias. ¿Cuáles instituciones están? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, entre otros. Está el conflicto provocado. Surge cuando existen personas que buscan y promueven el desarrollo de un conflicto para beneficiarse de él y no para resolverlo. Puede haber presencia de actores externos que promueven la falta de respeto a las reglas establecidas y se limitan los espacios para el diálogo abierto y directo entre las partes en desacuerdo y se hace un mal uso de la información. La violencia, la desinformación y el miedo son los medios para imponerse. Los actores externos buscan el debilitamiento de las instituciones formales para tener más influencia. Ahora, sabiendo lo anterior, abordamos lo siguiente. ¿Cómo llevar y abordar bien los conflictos? Primero debemos diferenciar las demandas reales de los intereses personales. En segunda instancia, debemos de garantizar el respeto de las partes involucradas y que cada una de ellas cumpla con las leyes. También es necesario impulsar el diálogo a partir de la información objetiva y fomentar una cultura de respeto hacia las diferentes opiniones. ¿Para qué? Para mantener y fortalecer el papel del Estado y sus instituciones como árbitros legítimos para la resolución imparcial de los conflictos. Solo así podemos avanzar hacia un mejor país en donde exista, primero, la paz. ¿Paz para qué? Para vivir en un país con menos violencia y más respeto a los derechos humanos de todos los habitantes. Segundo, tolerancia, para aprender a reconocer las necesidades y diferencias de otros habitantes. Tercero, diálogo responsable, para fomentar el diálogo, la mediación y el entendimiento como la forma para lograr una convivencia más pacífica. También nos permitirá impulsar el desarrollo. ¿Para qué? Para vivir en un país con reglas claras y capacidad de resolver los conflictos y que brinde las oportunidades de mejora y crecimiento a todos sus habitantes, lo cual nos permitirá asumir el reto de construir el país que queremos. Apuntémonos al diálogo. Es interesante ver que todo lo relacionado con los conflictos al principio es temido por todos. En primera instancia, cuando no tenemos conocimiento, pues ¿qué pasa? Ignoramos y creemos que es algo normal y que es necesario, pero realmente no, no es algo que haya que dejar así pasar a la ligera, no, hay que abordarlo, hay que saberlo llevar, por eso hay que tener claro siempre la comunicación asertiva, lo cual nos permitirá comprender ambas partes y también discernir y clarificar el entorno que muchas veces se tiende a la violencia. Por eso ahora vamos a abordar otra temática ya centrándonos más en lo que nos interesa. Vamos a abordar con la siguiente presentación la temática con más profundidad. Listo, iniciamos, ya conocemos que ese conflicto y recordemos de nuevo que es esa forma de resolver las contradicciones que surgen a partir de las incoherencias, juicios u objetivos e intereses, conclusiones inferenciales, porque hay determinados aspectos.
Este proceso siempre se va a distinguir por tres rangos principales. Primero es la esencia de la confrontación de dos o más sujetos. Se acompaña siempre de la liberación de emociones negativas por parte de los participantes, así como de acciones que pueden ir más allá de las reglas y normas del comportamiento generalmente aceptadas. Surge siempre exclusivamente en el marco del proceso de interacción social de los participantes entre sí. El conflicto frecuentemente suele aparecer como este proceso excesivamente complejo y difícil de manejar. Pero si nos fijamos, independientemente de la complejidad, una vez comenzado el conflicto suele manifestar ciertos rasgos. En conjunto forma una estructura que lo define. Esa estructura es relativamente simple y está compuesta por la interacción de tres elementos: personas, proceso y problema. Importante recordar: persona, proceso y problema. Cualquiera de estos elementos o una combinación de ellos puede ser la causa del conflicto y en cualquier caso siempre estarán presentes en el desarrollo y resultado de una disputa. Analicemos cada uno de estos detenidamente. Bueno, ahora estamos abordando la temática de personas. Cuando hablamos de personas, inmediatamente ahí nos estamos hablando de la estructura del conflicto. Incluye tanto a las personas implicadas en el conflicto, quienes se involucraron, como a los elementos psicológicos, tales como los sentimientos, emociones, autoestima, percepciones individuales y conceptualización del problema y personas por parte de los implicados en el conflicto. Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar todo el conflicto debemos de tener siempre en cuenta lo siguiente: identificar los grupos y las personas involucradas. ¿Quién está directamente implicado? ¿Quiénes están indirectamente implicados, pero tienen interés o pueden influenciar el resultado? ¿Qué tipo de liderazgo siguen? ¿Qué bases de influencia y poder tiene cada uno sobre los demás? ¿Es una relación de iguales o existe la desigualdad? ¿En qué forma? ¿Existe ahora o puede existir coaliciones entre los grupos? ¿Entre quiénes y por qué? Entonces ahí suele suceder algo interesante y a la vez o sea, que empieza la gente a cuestionarse, ¿realmente vale la pena seguir con este procedimiento? ¿Sí? La primera tarea es analizar el conflicto, ¿sí? Es comprender la magnitud, recordemos. Pero en segunda instancia debemos de dirigir nuestra mirada hacia los aspectos más estrictamente psicológicos, ¿sí? Debemos de mirar que cada persona involucrada en un conflicto tiene valores, intereses y necesidades y una perspectiva sobre el problema, lo que motiva su encausa en sus acciones, ¿sí? Bueno, es importante también tener en cuenta de qué manera perciben el problema, cómo lo describen, cómo les ha afectado, qué sentimientos sobresalen, en qué nivel de intensidad, qué soluciones o posturas sugieren, qué necesidades e intereses representan, cuáles son las diferencias de percepción y de qué manera puede replantearse para mejorar la percepción. Si pretendemos intervenir para facilitar la resolución del conflicto, además de ser conscientes y analizar el papel de este componente, o sea, las personas en la estructura general de la disputa a la que nos enfrentamos, debemos primero promover la comprensión y la elicitación de las emociones. Segundo, facilitar el reconocimiento de las necesidades humanas, de manera que esos sentimientos se puedan explicar, justificar finalmente y desahogar. Tomarse el tiempo necesario para escuchar y mostrar respeto por la dignidad básica de todas las personas como seres humanos. ¿Para qué? Para apoyar y no amenazar, ¿sí? El autoestima. Y es importante profundizar en las percepciones y contextualizaciones de la situación y de los otros, para así ayudar a identificar cómo el comportamiento de los otros y las situaciones generales ha afectado. Vamos a seguir procediendo. Listo. Vamos ahora a abordar el segundo tópico, el proceso. El proceso es la manera en que el conflicto se desarrolla y cómo la gente trata de resolverlo, para bien o para mal. Pero fundamentalmente se refiere al modo en que cómo se toman las decisiones y cómo la gente se siente sobre ello. Con frecuencia pasamos por alto el proceso de toma de decisiones como causa de clave de muchos conflictos. Sin embargo, en muchas ocasiones es precisamente en este proceso donde surgen los sentimientos de ser tratados injustamente y una sensación de indefensión, lo cual hay que tener en cuenta siempre todo lo anterior para poder analizar qué asunto o asunto lo empezó o causó todo. Y al intensificarse, ¿qué otros problemas se añadieron? ¿Qué grado de polarización existe entre los grupos? ¿Qué actividades han aumentado el conflicto? ¿Y cuáles son las influencias moderadoras? ¿Para qué? ¿De qué manera se comunican? ¿Sí? ¿Quién habla a quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Existen alteraciones en torno a la comunicación, o sea, estereotipos, malinformación, rumores,
¿De qué manera podría mejorarse la comunicación para evitar que se sea más a la pelea? Pero hay algo interesante para abordar el problema. Hace referencia a las diferencias y asuntos que enfrentan a las personas. Los problemas pueden ser de distinto tipo, tal y como hemos visto en el círculo anterior del conflicto. Diferentes valores, diferentes puntos de vista sobre cómo tomar las decisiones, incompatibilidad de necesidades o intereses, diferenciar en torno al uso y distribución de recursos limitados, tierra, dinero, tiempo, entre otras. Frecuentemente nos referimos a este aspecto como las raíces reales que causan el conflicto, con respecto a las cuales la gente tiende a desarrollar las posiciones a las que se apega. Entonces empieza siempre la separación. Vamos ahora a abordar el principio de la no violencia. Es algo que es muy poco abordado porque realmente no se tiene la preparación, pero vamos a ver unas pequeñas cápsulas que nos permitirán comprender más esto a profundidad. El principio de la no violencia es también conocido como la de la resistencia de la no violenta. Rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La no violencia es sobre todo una manera de ser, de actuar en el conflicto, una herramienta que nos permitirá construir la armonía entre los seres, creando en cada uno la dignidad y el respeto profundo del otro. La no violencia habla tanto de una ideología como de una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión. En cualquiera de sus tantas formas, la acción no violenta busca disminuir ese poder cuanto considera que se ejerce injustamente, retirando el consentimiento. De la siguiente manera, ¿cómo poner en práctica la no violencia? Primero, adaptando la educación a los actuales cambios, luchar contra la exclusión y el desarrollo, ¿sí? El superar el currículo oculto e incrementarse, prevenir la violencia reactiva y la violencia, romper la conspiración del silencio, ¿sí? Prevenir la violencia a través de los medios de comunicación y ayudar a romper la reproducción, ¿sí? Entonces, importantísimo tener en cuenta que cada uno de nosotros somos parte de la solución. No podemos permitir que se siga con esta temática de seguir callando. Es por eso que la formación complementaria que nos ofrece la universidad, y no solo la universidad, sino tantas charlas online gratuitas, nos permitirán capacitarnos para realmente abordar de manera adecuada este espacio. Bienvenidos a Aula 21, el lugar donde el conocimiento nos hace libres.